Bienvenidos a todos ustedes mientras nos reunimos esta noche para continuar nuestra serie en Héroes Improvistos. Aquellos de ustedes que nos visitan, todo esto y mucho más estará contenido en un libro llamado Héroes Improvistos que estará disponible, creo, en agosto o septiembre. Pero no queremos solo tener el libro, queremos compartir estos increíbles relatos de personas que Dios usó y que parecen, a simple vista, muy improbables en cuanto a su utilidad. Y he dicho a menudo que Dios usa a personas improbables, usa a personas defectuosas, usa a personas fallidas, usa a personas pecadoras porque si no lo hiciera, no tendría a nadie a quien usar. Así que escuchamos otro relato de cómo Dios usa para sus propios propósitos y sus propios planes a aquellos que a simple vista parecen muy improbables. En el capítulo 11 de Hebreos y los versículos del 32 al 34, leemos estas palabras familiares. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me fallaría para contar de Gedeón y Sansón, quienes mediante la fe sometieron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos violentos, escaparon del filo de la espada, y en su debilidad se hicieron fuertes. Ahora hay muchos más que estarían incluidos en esa lista. Pero el libro de Hebreos menciona a Gedeón y Sansón. Y ellos son dos de los personajes más fascinantes y únicos, si no incluso bizarros, en la Santa Escritura. Gedeón y Sansón se juntan en nuestra discusión esta noche porque son historias de debilidad y fuerza. Gedeón va de la debilidad a la fuerza y Sansón va de la fuerza a la debilidad. Pero en ambos casos, son útiles para Dios de maneras muy importantes. Ahora, ambos hombres, Gedeón y Sansón, están identificados en la Biblia como jueces. De hecho, la historia sobre ellos está en el libro llamado Jueces y tal vez quieran volver a ese libro ahora porque ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo, el libro de Jueces. Cuando hablamos de un juez, inmediatamente tenemos imágenes del tribunal en nuestra mente, ¿verdad? Pensamos en un estrado, pensamos en un tribunal de justicia, alguien que está instruyendo a un jurado, alguien que está escuchando casos, que está trabajando con abogados, asegurando que los acusados tengan un juicio justo. Cuando han sido acusados y promete defender la ley de la tierra. Tenemos esa visión de un juez, y con razón. Pero eso no es nada parecido a los jueces en el libro bíblico de Jueces. Así que necesitamos divorciarnos de eso. Y supongo que podríamos desear que la palabra hebrea traducida como jueces hubiera sido traducida de otra manera. Había algunas opciones, pero tenemos la palabra jueces así que solo tenemos que redefinirla un poco. En el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, después del tiempo de Moisés, y pasamos por la increíble historia de Moisés desde el punto de vista de su hermana Miriam. Pero después del tiempo de Moisés y después del tiempo de Josué, quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida después de sus 4 siglos más de cautiverio en Egipto, pero después del tiempo de Moisés y Josué. Pero antes del reinado de los reyes, comenzando con Saúl y luego David y luego Salomón y luego el reino dividido. Así que, en esa ventana, en ese periodo de la historia entre Josué y Saúl es un periodo que la Biblia identifica como el periodo de los jueces. El término hebreo que se traduce como juez puede traducirse como juez, pero es una palabra que en realidad significa libertador. El tipo de juez del que estamos hablando aquí era alguien que fue elegido por Dios para proteger, preservar y liberar o rescatar a Israel de sus enemigos. Cuando la nación de Israel entró en la tierra de Canaán, por supuesto, saben que estaba ocupada. Dios se la había prometido, pero estaba ocupada por muchas naciones diferentes.
5 de ellas están identificadas en el libro de Jueces como las naciones más formidables y potencialmente peligrosas con las que Israel tendría que enfrentarse. Para que pudieran sobrevivir en esa tierra, tendrían que ser liberados del poder, el potencial devastador de estos enemigos residentes. Así que los jueces no son expertos legales. No son abogados que fueron elevados porque eran mejores que el resto. Realmente eran conocidos por sus hazañas militares. Eran conocidos por su capacidad, por el poder de Dios, para conquistar y proteger, conquistar a los enemigos. Y proteger al pueblo de Israel. Así es como debemos entender a los jueces. Son salvadores. Son libertadores. Son guerreros. Hacen algo de gobierno y algo de liderazgo y algo de dirección, pero más como el general de un ejército que cualquier político o monarca. Es decir, tienen liderazgo sobre las tropas en el punto de conflicto, en el punto de protección, o en el punto de batalla. No son jueces nacionales como si fueran nombrados para gobernar la nación de alguna manera. Son simplemente hombres y en un caso, una mujer llamada Débora es levantada por un tiempo para ser una libertadora en Israel que son usados por Dios para asegurar la perpetuidad de Israel. Dios hizo una promesa de preservar a su nación y a través de esa nación bendecir al mundo, y a través de esa nación traer la semilla que sería el Mesías. Dios hizo esa promesa. Dios cumplirá esa promesa incluso a través de la historia de una nación apóstata e incrédula. Dios mantiene su palabra. La historia de los jueces es una historia de la protección de Dios sobre un pueblo muy malvado y pecador, el pueblo de Israel. Pero Dios mantiene su promesa. La buena noticia es que si Dios mantiene su promesa de preservar al pueblo de Israel que es impío, que es desobediente, que es rebelde, podemos estar seguros de que Dios mantendrá su promesa a aquellos que son suyos redimidos, que son fieles y que son obedientes a Él. Esta es entonces la historia de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham sobre la perpetuidad de su pueblo Israel. El libro de Josué entonces termina con los israelitas. Acaban de entrar a la tierra prometida. Y están prometiendo al Señor al final del libro de Josué que van a hacer todo lo que el Señor les pide, todo lo que el Señor quiere que hagan, lo van a hacer. Josué 24:24, el pueblo dijo a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser un pueblo fiel a través de Dios que nos ha sacado de la cautividad a través de 40 años en el desierto y ahora a la tierra prometida de maneras maravillosas, incluida la increíble historia de Jericó. Ahora años antes, Moisés había instruido al pueblo cuando estaban al borde de entrar en la tierra que si servían al Señor fielmente, serían bendecidos. Y si no servían al Señor fielmente, serían severamente castigados. Así que necesito recordarles lo que el Señor dijo a través de Moisés en Deuteronomio 30 versículos 15 a 18. Aquí está la palabra del Señor a ese pueblo mientras están al borde antes de entrar en la tierra. Mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, en que te mando hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios para que vivas y te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que vas a poseer. Pero si tu corazón se aparta para que no oigas y te apartes y adores a otros dioses y les sirvas, te anuncio hoy que ciertamente perecerás, no prolongarás tus días en la tierra a la que cruzas el Jordán para entrar y poseer. Entonces, en el mismo punto en el que están entrando a la tierra antes de que realmente lleguen, son advertidos. Inicialmente regresan con la respuesta que les leí de Josué 24:24, serviremos al Señor y
Obedeceremos tu palabra. Y la buena noticia es, según el inicio de Jueces, ya que estás en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2 y versículo 7 es una buena palabra. Podríamos ser alentados por esto. Esa generación de personas sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto toda la gran obra del Señor que Él había hecho por Israel, toda esa generación que vio lo que Dios hizo, toda esa generación que fue parte de la errante milagrosa en el desierto y la entrada a la tierra sirvió al Señor fielmente. Pero esa generación murió. Y apareció otra generación. La siguiente generación cometió el mal supremo a los ojos de Dios. La siguiente generación comenzó a adorar ídolos. Y había ídolos por todas partes en la tierra de Canaán, que es por eso que Dios les había instruido, cuando entren en la tierra, expulsen a las naciones, conquístenlas, elimínenlas, expulsen a los idólatras cananeos y todas sus tribus y grupos de personas, expúlsenlos completamente de la tierra prometida. Dios les mandó hacer eso por el bien de su propia preservación. No lo hicieron. En consecuencia, estaban viviendo hombro con hombro y lado a lado con vecinos idólatras, inmorales y paganos. Y esos vecinos tuvieron un efecto terriblemente negativo en Israel. Israel cayó en todo tipo de formas de idolatría por la influencia de esos vecinos paganos. Se les advierte en el segundo capítulo de Jueces que no hagan alianzas con estos paganos. Hicieron alianzas con esos paganos, tanto formales como informales. Y así el libro de Jueces entonces registra lo que sucede durante un periodo de 350 años de vivir lado a lado con idólatras. El libro de Jueces registra siglos de fracasos repetidos de Israel para obedecer a Dios, para honrar a Dios. Es el viejo adagio de la historia repitiéndose generación tras generación. Para ponerlo simplemente, era un ciclo que iba así: rebelión, castigo, liberación, rebelión. Castigo, liberación. Y en el libro de Jueces, eso sucede 7 veces. Sucede a cada generación. Una y otra vez Israel se aleja del Señor. Son castigados por el Señor y la agencia de ese castigo son los enemigos que los rodean. Vienen y los oprimen. Son la agencia del juicio de Dios. En medio de ese juicio, claman desesperadamente a Dios y Dios levanta a un libertador. Y ese libertador viene, un regalo gracioso de Dios para liberar a su pueblo. Esa es la historia del libro de Jueces. Lo ves expuesto en el capítulo 2 versículo 18, cuando el Señor levantó jueces para ellos, el Señor estaba con el juez, o el libertador, y los liberó de la mano de sus enemigos todos los días del libertador, porque el Señor se conmovió de piedad por sus gemidos debido a aquellos que los oprimían y afligían. Pero sucedió que cuando el juez murió, o el libertador murió, volvían atrás y actuaban más corruptamente que sus padres siguiendo a otros dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No abandonaron sus prácticas ni sus caminos obstinados, así que la ira del Señor se encendió contra Israel y aquí va de nuevo. Y así viene el castigo de nuevo hasta que claman en algún tipo de penitencia por un libertador. Un ciclo tras otro, un tiempo de paz traído por el libertador hasta que surge una nueva generación, olvida al Señor, se vuelve idólatra y toda la historia del castigo se repite. Ahora durante esos 4 siglos, se identifican 14 jueces, 14 de ellos están en diferentes momentos, esparcidos a lo largo de ese periodo de tiempo, y están en diferentes ubicaciones. Como dije, no gobiernan la nación. No son líderes políticos, no son monarcas.
Son simplemente generales, si se quiere, de algún tipo que lideran en el punto de conflicto, en el punto de batalla, en el punto de defender a la nación de sus desastrosos enemigos que vienen a atacar y matar. No fueron nombrados por hombres. No fueron votados. No obtuvieron su posición por herencia. No la heredaron de su familia. No la obtuvieron por conquista. No ascendieron en los rangos militares. No hubo selección hecha por el hombre de ninguna manera. No estaban limitados a un tiempo especial. No estaban limitados a un término. Son aleatorios en cuanto a su identidad y en cuanto a su ubicación y en cuanto a su tiempo. Aleatorios desde la perspectiva del espectador, no desde la perspectiva de Dios. Él los levantó en el punto que él quería que rescataran a Israel de su propio juicio a través de las naciones. Ahora, recordarán los nombres de los jueces en caso de que recuerden algunos de ellos. Aquí están los jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Isán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. El Señor levantó a estas 14 personas, y por cierto, Débora estuvo acompañada por un hombre llamado Barak que también es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos. Estos fueron los libertadores humanos que el Señor levantó para mantener su fidelidad al pacto con Abraham, para que los judíos no fueran exterminados. Es un acto de fidelidad de parte de Dios, así como un acto de compasión y un acto de gracia contra el telón de fondo. El telón de fondo horriblemente negro de compromiso humano lamentable y actos retorcidos de pecado e idolatría. Hay una especie de caracterización de todo el periodo dada en el último versículo de Jueces. El último versículo de Jueces 21-25 dice esto: en aquellos días no había rey en Israel. Te dije que esto es entre el tiempo de Moisés y Josué y Saúl y David. No había rey. Y luego esto, todos hacían lo que bien les parecía en sus propios ojos. Este es un tiempo bizarro cuando la gente está, en cierto sentido, descontrolada. No hay un sistema de control uniforme, unilateral. Dirías, ¿por qué permitiría Dios eso? Porque debería haber sido una teocracia. Dios era el rey reinante. Dios era el rey legítimo. Y si hubieran obedecido a Dios, habrían tenido la bendición que Dios había prometido en Deuteronomio 30. Pero no lo hicieron y por lo tanto es una historia épica de caos y escenarios de conducta y comportamiento complejos y bizarros. Dos de los hombres, entre esos 14, son Gedeón y Sansón. Si recuerdo bien, Gedeón es el sexto en la línea y Sansón sería el número 12. Así que están separados por algunos años. Estos son hombres con serios defectos, serias fallas. Probablemente habrían sido rechazados para el liderazgo por cualquier comité. Si un comité hubiera tenido la responsabilidad de elegir a alguien. Tenían serios defectos. Gedeón era demasiado débil para ser de alguna utilidad, y Sansón era demasiado fuerte para ser de alguna utilidad. Gedeón no creía que pudiera lograr nada y Sansón creía que podía lograr cualquier cosa. Ninguno de esos tipos de personas son muy buenos líderes. Hombre que siente que no tiene nada que ofrecer y el hombre que siente que lo tiene todo para ofrecer. En cualquier caso, los evitarías. Bueno, comencemos mirando a Gedeón y trataremos de contar la historia de Gedeón seguida por la historia de Sansón. Jueces 6, ¿de acuerdo? Ve al 6º capítulo de Jueces, vamos a retomar la historia de Gedeón. Solo estoy tratando de despertar un poco tu apetito para que profundices en estas porciones de las Escrituras y las leas por ti mismo.
Basta decir que al principio estaba la caracterización de Israel. Capítulo 6 versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Durante 7 años estuvieron rodeados por los madianitas y los amalecitas, por Madián y Amalec. Y durante 7 años hubo este constante asalto aterrorizante proveniente de estos dos grupos de personas. Asaltaron la tierra de Israel. Destruyeron sus cultivos. Robaron su ganado. Mataron gente. Eran una amenaza tan formidable que la gente terminó escondiéndose de ellos, escondiéndose de ellos. Se escondían en las montañas. Se escondían en las cuevas. Tenían que hacer casi su trabajo diario en algún lugar oculto porque serían asaltados por estas personas. Y este temor perpetuo había durado 7 años. Finalmente claman a Dios por ayuda. Necesitamos ayuda. Y la ayuda llega, capítulo 6. Versículo 11. El ángel del Señor vino, eso es ayuda al más alto nivel. El Señor selecciona a un hombre llamado Gedeón para ser la respuesta para liberar a Israel de los madianitas y los amalecitas. Y el Señor se aparece a Gedeón en un lugar extraño. Está aventando trigo en el lagar. ¿Qué? Un lagar es un área cerrada, una fosa profunda donde pisas uvas. No aventas trigo en un lagar porque aventarías trigo en una colina, en un área abierta porque la aventura es lanzarlo al aire y dejar que el viento conduzca la paja, el desperdicio. ¿Qué está haciendo? Tratando de aventar trigo en un lagar. Lo está haciendo para salvarlo de los madianitas. Son una amenaza aterrorizante constante de modo que ni siquiera quiere hacer su trabajo donde pueda ser visto o será asaltado y le robarán su trigo. Así que baja a este lagar y trata de hacer su trabajo, temiendo a los merodeadores enemigos que siempre están en el horizonte tratando de localizarlo y venir y si es necesario, matarlo y llevarse su trigo. Mientras trabaja con fervor y miedo en este lugar, sucede un acontecimiento asombroso. El ángel del Señor se le aparece. Siempre que ves una aparición del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, aparece como un hombre. Aparece como un hombre. Es identificado por el escritor de las Escrituras como el ángel del Señor. Pero Gedeón lo habría visto como un hombre, y de repente un hombre aparece en él. Lagar. Sabemos que el ángel del Señor aparece como un hombre porque no hay el shock y el pánico que sucedería si el ángel del Señor apareciera como la entidad celestial, el ángel del Señor. Y dado que el ángel del Señor es Dios, es una aparición preencarnada de Cristo, si apareciera en toda su gloria, habría terror. El tipo de terror experimentado por Ezequiel y el tipo de terror experimentado por Isaías cuando vio al Señor, o cuando Juan en la isla de Patmos tuvo una visión del Cristo glorificado. Gedeón no entra en pánico. No está aterrorizado. No cae en un sueño traumático. En cambio, tiene una conversación porque el ángel del Señor aparece como un hombre. Lo que lo asustó no fue la imagen visual del ángel, lo que lo asustó fue el hecho de que este hombre estuviera allí en este lagar. En el versículo 12, el ángel del Señor que se le apareció le dijo, «El Señor está contigo, oh valiente guerrero». Eso seguramente sacó una risita de él, «Oh valiente guerrero». ¿No eres un valiente guerrero? Tú cobarde, ni siquiera aventarás trigo en una colina. Tienes tanto miedo a los madianitas y los amalecitas que estás tratando de hacer un trabajo que no se puede hacer en una fosa.
oh poderoso hombre de valor. El sarcasmo, es bueno saber que incluso el ángel del Señor puede ser sarcástico. Bueno, Gedeón no lo entiende, así que dice en el versículo 13, oh mi Señor, si el Señor está con nosotros. Acaba de decir, el Señor está contigo. Si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros que nuestros padres nos contaron? Ya sabes, los milagros de Egipto, las plagas, los milagros de la división del mar, los milagros del agua de la roca, los milagros del maná. ¿Dónde están los milagros? Ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. Si el Señor está con nosotros, algo no está bien aquí. Y luego dice en el versículo 15, oh mi Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el más débil en la casa de mi padre. Este no es un hombre de gran fe. Este no es un guerrero noble. Este no es un soldado valiente y valeroso. Este es un hombre de debilidad. Sin embargo, el ángel lo llama un hombre de valor, no porque sea lo que era, sino por lo que se convertiría. Y en el versículo 16, el ángel del Señor dice, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otras palabras, colectivamente a todos ellos como a uno los derrotarás. Aquí entonces es lo que Dios hace a través de los jueces. Él levanta a un juez en el momento en que los ataques han llegado tan lejos como pueden llegar y la gente ha comenzado a clamar a Dios para que intervenga. El Señor viene sobre este cobarde sin fe y le dice que va a lograr estas increíbles hazañas de valentía y que va a liberar a Israel y que va a eliminar literalmente a Madián como enemigo colectivamente. Bueno, este es un cobarde dudoso, así que exige una señal de Dios. Y en el versículo 21, el Señor amablemente le da una señal. Puedes seguir un poco en el texto, no te leeré todo. Ofrece pan y carne a su visitante celestial porque, nuevamente, está hablando con un hombre y ofrece pan y carne y se consume con fuego y luego el hombre desaparece. Esa es una señal. Entonces, según los versículos 22 y 23, que Gedeón lo entiende. Leemos, ahora Gedeón percibió que era el ángel del Señor. Así que Gedeón dijo, ay, Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Luego el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Siempre que alguien tiene una visión de Dios, el miedo es que morirá. Era el miedo de Gedeón. Era el miedo de Isaías. Siempre es el miedo de cualquier pecador cuando el pecador ve a Dios. Sabe que Dios lo ve y ese es el trauma de la santidad. Si veo a Dios en toda su gloria, Él me ve en todo mi pecado. No puedo sobrevivir a esto. Y así se le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Todas las evidencias bíblicas indican que esta es la segunda persona de la Trinidad, una aparición preencarnada de Cristo llamada una teofanía, eso es otro estudio. Pero las apariciones de los ángeles a través de la historia de Israel son un fuerte testimonio, escucha, de la evidencia del Antiguo Testamento para la deidad de Jesucristo. Y pasajes como Isaías 9, 6 y Daniel 7, 13 proporcionan esa fuerte evidencia del Antiguo Testamento de su deidad. Así que esa noche, el Cristo preencarnado, el segundo miembro de la Trinidad, el Señor mismo vino a Gedeón y le da algunas instrucciones. Versículo 27. Le da instrucciones y le dice que derribe un altar a Baal que está cerca de la casa de su padre. Ya deberían haber hecho eso.
La razón por la que estaban siendo atacados era porque no estaban lidiando con la idolatría. Así que le dice que derribe este altar a Baal cerca de la casa de su padre. Está asustado, pero según el versículo 27, Gedeón tomó a 10 hombres entre sus siervos. Hizo lo que el Señor le dijo porque temía a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad demasiado como para hacerlo de día, lo hizo de noche. Es un cobarde. Consigue 10 hombres en medio de la noche cuando nadie puede ver y se cuela y destruye el altar. El coraje era una virtud desconocida para Gedeón. Sin embargo, hace lo que le dijeron, porque sabe que ha tenido una visita divina. Cuando escucha que los invasores madianitas han regresado, Gedeón convoca a los hombres de Israel para luchar y la historia se vuelve muy interesante. Destruye el altar y, por supuesto, los madianitas eventualmente regresan y él llama a los hombres de Israel. Ahora ha comenzado a asumir un ejército voluntario. 32,000 hombres responden, 32,000 guerreros. Y Gedeón todavía tiene miedo. Mira los versículos 36 al 40. Gedeón dice a Dios, si vas a entregar a Israel a través de mí como has dicho, y va a pedir otra señal. Esto es una tontería, pero este es él. Pondré un vellón de lana en la era si hay rocío solo en el suelo y está seco en el suelo. Sabré que entregarás a Israel a través de mí como has dicho. Y así fue. Y se levantó temprano a la mañana siguiente. Exprimió el vellón, drenó el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Luego Gedeón dijo a Dios, no dejes que tu ira arda contra mí, ¿podrías hacer solo una más? Hagamos lo opuesto a esto. Déjame hacer la prueba una vez más con él. Vellón, que esté seco solo en el vellón y que haya rocío en el suelo. Y Dios hizo esa noche, esa misma cosa y estaba seco solo en el vellón y había rocío en todo el suelo. Su fe es tan vacilante, es tan cobarde, tiene tanto miedo, está tan asustado y el Señor consiente su solicitud. Ahora mira, no hay nada noble en esto es duda. La acción de Gedeón no es el patrón para que los creyentes sigan. No probamos al Señor. No intentamos verificar la validez de su palabra. Pidiéndole, escucha, confirmación milagrosa. Aceptamos su palabra, ¿no? Aceptamos su palabra. Vivimos creyendo en su palabra, obedeciendo su palabra. El Señor había dicho a Gedeón, serás victorioso sobre los madianitas y huirán como una unidad. La revelación había sido suficiente. No necesitaba que Dios hiciera todas estas cosas para validar lo que había dicho. Dios amablemente se rebaja ante su duda y las hace. Una vez que estas señales han llegado, tiene un poco más de fe y así reúne a su ejército de 32,000 hombres para enfrentarse a los madianitas. Sin duda tenían algunos hombres que elaboraron una estrategia de batalla. Después de todo, era un granjero. Pero va a ser el general de esta ocasión porque Dios va a ponerlo en esa posición y lo fortalecerá poderosamente. Dios tiene una estrategia diferente. Sin embargo, no sé lo que planearon. No lo sabemos, no está revelado en las Escrituras. Pero están acampados al otro lado del valle de sus enemigos. He estado en esa misma ubicación en Israel. La escena es vívida en mi mente, el valle entre donde estaban Gedeón y sus hombres y donde estaban los madianitas. Sin embargo, el Señor viene a Gedeón. Ahora entremos en el capítulo 7, veamos los versículos 2 y 3. El Señor dijo a Gedeón, la gente que está contigo es demasiada para que yo entregue a los madianitas en sus manos.
¿Tienes demasiados soldados? ¿Qué? ¿Tienes demasiados soldados? ¿Para qué, Israel? No reclame gloria para sí mismo contra mí diciendo que mi propia mano me ha salvado. Si ganas esta batalla, vas a pensar: ¿qué es porque tenías tantos soldados? Ahora, por lo tanto, proclama en la audiencia del pueblo y di esto: quien quiera que tenga miedo y esté asustado, que se vaya a casa. Vuelve. Parte de una vez del monte Galaad. Escucha esto, 22,000. Regresaron, 22,000. Dices, ¿por qué vinieron en primer lugar? Probablemente presión de grupo. El padre y sus hijos. Hermanos, tíos, parientes, todos iban y cuando se les dio una salida, 22,000 de ellos la tomaron y quedaron 10,000. Así que ahora Dios está limitando el ejército de 32,000 a 10,000, reduciendo el tamaño del ejército y preparándose para la victoria. Estrategia extraña. Gedeón se habría ayudado si recordara las palabras de Moisés que le dijo a los israelitas mucho tiempo atrás en Deuteronomio 20, cuando salgas a batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no al reducir el tamaño del ejército. Dios había dejado muy claro que Israel no ganaría por estrategias de victoria convencionales. Solo quedan 10,000 guerreros. Dios dice que son demasiados, Jueces capítulo 7. Versículo 4. La gente es demasiada, tráelos al agua, los voy a probar ahí. Llévalos al agua. Y versículo 5. Todo aquel que lame del agua con su lengua como un perro lame, él debe apartarse por sí mismo. Asimismo, todo aquel que se arrodilla para beber. De los 10,000 guerreros restantes, 9.700 de ellos se arrodillaron para beber. Así, en el versículo 7 del capítulo 7 dice, con los 300 hombres que lamen, te salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, deja ir a toda la otra gente a casa. Envía los 9,700 a casa. Nuevamente, esta es una forma muy extraña de dividir a la multitud. ¿Cuál es la importancia? No tengo idea. No creo que tenga ninguna significancia espiritual, no tiene ninguna significancia militar, no tiene ningún tipo de significancia. Eso es todo lo que puedo decir. El punto no es lo que eso significaba, el punto es que había 300 personas que no lo hacían de la manera convencional. Y así es como Dios llegó a los 300. Bueno, Gedeón está seriamente aterrorizado por esto. Su poder ha sido reducido de 32,000 a 300. Esa es una reducción significativa. Entonces, por tercera vez, Dios le da una señal para calmar sus nervios cobardes. Esto es lo que Dios le dice que haga: infiltrarse en el campamento madianita. Boa, eso es pedir mucho a este tipo, este granjero. Infiltrarse en el campamento madianita. Pero es una demanda aterradora, pero lo hace. Y escucha a dos soldados enemigos y están teniendo una conversación en la oscuridad. El primer soldado cuenta un sueño que tuvo la noche anterior en el que un panecillo, un sueño extraño, un panecillo rueda hacia él campamento madianita y derriba una tienda. Eso es lo que soñó. Y el segundo soldado da una interpretación. Eso está en el capítulo 7 versículo 14. Aquí está la interpretación. Esto no es más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, un hombre de Israel, en su mano. Dios ha entregado a Madián y todo el campamento. ¡Guau!
Está articulando su miedo porque... Mira, estaban acampados uno frente al otro y probablemente sabían bien. Probablemente tenían suficiente reconocimiento para saber que había 32,000 personas para empezar. Y debieron haber escuchado que el líder de esto es Gedeón. Y así. Están viviendo con el miedo militar normal. Cualquier soldado a punto de entrar en un combate en el que su vida está en juego puede soñar con el peor escenario. Después de escuchar el sueño y el terror en la voz del soldado enemigo, Gedeón se escabulle y ahora comienza a creer realmente que el Señor le va a dar la victoria. En la profunda oscuridad de la noche, los 300 hombres de Gedeón están divididos en 3 compañías de 100, 100 y 100 y se les instruye. Aquí están sus armas, trompetas, antorchas y cántaros vacíos. Y están para rodear el campamento madianita en las colinas por encima de ellos, soplar las trompetas, romper los cántaros en el suelo y sostener las antorchas ardientes en la noche. Y. Luego deben gritar, la espada del Señor y de Gedeón. Y lo hicieron. Y con el grito, la quietud silenciosa de la noche negra se rompe con trompetas explosivas, cántaros rotos, antorchas ardientes, soldados gritando. Y parece a los madianitas como si cada uno de esos 300 estuviera al frente de un batallón entero. Más allá de eso, el ruido, el shock. En medio de la noche, están aturdidos, están desorientados, están medio dormidos y los madianitas entran en pánico y piensan que los soldados están irrumpiendo en su campamento. Y en lo profundo de la oscuridad del campamento madianita, incapaces de distinguir amigo de enemigo, agarran sus espadas y se abren camino de escape a través de su propio ejército. Y se matan entre sí. Jueces capítulo 7 versículos 21 y 22, todo el ejército corrió, gritó y huyó. Cuando los 300 soplaron las trompetas, el Señor puso la espada de cada hombre contra su compañero en todo el campamento. Y eso es lo que sucedió. El confuso ejército madianita se destruyó a sí mismo. Algunos lograron escapar. Los 300 de Gedeón persiguieron, llamaron a otros israelitas, quizás algunos de los que estaban empezando a regresar a casa. Regresen, únanse a la persecución. Y el resto de Jueces 7 y Jueces 8 describe la persecución victoriosa de Gedeón. Escucha, y él y los 300 expulsaron a los madianitas de Israel para siempre para siempre. Como resultado de esto, los israelitas quieren hacer rey a Gedeón. Pero Gedeón se niega y dice, el Señor es el verdadero rey. Todo el crédito va para él. Por el resto de la vida de Gedeón, hubo paz para la nación hebrea. En las palabras de Jueces 8:28. Así Madián fue sometido ante los hijos de Israel de modo que no levantaron más la cabeza y el país estuvo tranquilo. Durante 40 años en los días de Gedeón. Increíble lo que Dios hizo con un cobarde débil, ¿no es así? Increíble. Increíble. Un hombre muy débil se hizo fuerte en el Señor. Ahora hablemos de otro hombre muy fuerte que se volvió débil. Sansón. Sansón, ese maravilloso superhéroe, el primer superhéroe, un superhéroe real. Pasan varias generaciones, el ciclo continúa. Y el Señor levanta a otro libertador por el nombre de Sansón y es un hombre muy improbable, muy improbable. El comienzo de la historia de Sansón es algo así como el comienzo de la historia de Gedeón. Gedeón y Sansón. En lo que respecta a disposiciones personales, no podrían haber sido más opuestos. Gedeón era tímido y débil y cobarde. Sansón era temerario e indomable. Gedeón se veía a sí mismo como inadecuado. Sansón se veía a sí mismo como invencible.
Vamos al 13º capítulo de Jueces. Pasa algún tiempo. Los israelitas una vez más están bajo el poder constante de merodeo y ataque de otro enemigo, los filisteos. Y después de años de opresión por parte de los filisteos, que es el juicio de Dios sobre su apostasía nuevamente, el ángel del Señor regresa. Esta aparición preencarnada del Hijo de Dios viene a comisionar a un nuevo libertador porque la gente finalmente está clamando a Dios para ser liberada de los filisteos. El ángel del Señor aparece en el capítulo 13 en un hogar y hay un esposo y una esposa allí. El nombre del esposo es Manoa, él es el padre de Sansón. Dios viene a él en la forma del llamado ángel del Señor, así como había venido a Gedeón. Y Manoa hace una ofrenda dándose cuenta de que necesita honrar al Señor por esta visita. La madre de Sansón nunca había tenido hijos. Ella era estéril antes de la visita del ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice a Manoa, el padre, que él y su esposa van a tener un hijo y va a ser un hijo muy especial. Y le dice a Manoa que le diga a su esposa algunas cosas muy importantes. Durante su embarazo, no debe beber vino. No debe comer nada ceremonialmente impuro. Así que debe estar alejada tanto del vino como de cualquier alimento impuro. Después de que nazca el niño, debe tratarlo de una manera muy única. Nunca debe cortarle el cabello porque Sansón va a ser un nazareo. Nazareo viene de la palabra hebrea para separar. Número 6 especifica cuál era el voto nazareo: no beber alcohol, no cortar el cabello, no tocar un cuerpo muerto. Esto debía simbolizar la vida de separación, la vida de compromiso con la santidad. Un voto nazareo podía ser por un periodo de tiempo, o podía ser de por vida. En el caso de Sansón, fue de por vida. Sansón entonces desde su nacimiento fue instruido por sus padres que debía vivir esa vida nazarea. Sin embargo, durante su vida violó las 3 cosas. Tocó un cuerpo muerto en Jueces 14. Bebió en una fiesta de bodas también en Jueces 14. Y permitió que le afeitaran la cabeza en Jueces 16. No mantuvo su voto, la parte simbólica de su separación, y ciertamente no vivió una vida separada. Era un hombre impulsado por deseos carnales, pasión ilícita e incontrolada, particularmente por mujeres paganas. Tenía una voluntad obstinada. Tenía deseos irracionales. Tenía un temperamento violento. Tenía una personalidad volátil y combustible. Tenía un desprecio total por los mandamientos del Señor. Y todo eso combinado para hacer de su vida una tragedia legendaria, con el centro de esa tragedia siendo su afición por las mujeres filisteas. Supongo que podrías decir que Sansón es la única persona que arruinó su propia boda. A pesar del pecado flagrante de Sansón por el cual pagó un precio horrible, Dios todavía tenía un propósito para él. Cuando arregló su vida espiritual al final, Dios lo usó para rescatar a Israel de la opresión y agresión filistea. Hubo momentos en su vida cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y tuvo una fuerza que era sobrenatural. Y siempre estaba relacionado. Cada vez en las Escrituras en el libro de Jueces leemos sobre las hazañas de Sansón, siempre están contra los filisteos, siempre contra los filisteos. Bueno, todo comenzó cuando siendo joven insistió en casarse con una mujer filistea, una unión expresamente prohibida por Dios en Deuteronomio 7. Pero va a casarse con esta mujer filistea. Esta mujer idólatra, porque le gustaba cómo se veía. Eso es lo que dice en Jueces 14. Si estás en Jueces, ve al capítulo
14. Vio a la joven mujer, ella le agradaba a la vista. ¿Y qué te dice eso? Que su interés era superficial. Sus padres intentaron disuadirlo de desobedecer a Dios. Ignoró su consejo. Se salió con la suya. Decidió casarse con ella. Así que, comienza en Jueces 14:6 a ir al pueblo donde vivía ella y es emboscado por un león. Eso no era inusual. En el antiguo Israel había leones de montaña allí, como los hay aquí. Normalmente, las probabilidades favorecerían al gato depredador, creo, con garras afiladas y colmillos feroces, pero este león estaba a punto de ser víctima. Jueces 14:6, ¿lo ves ahí? El espíritu del Señor vino poderosamente sobre Sansón, desgarró al león como uno habría desgarrado a un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. ¡Guau! Varios meses después, Sansón pasaba por ahí de nuevo. Vio el cadáver del león ahí y fue a investigar. Creo que probablemente pensó que estaría lleno de moscas y gusanos. En cambio, encontró dentro del león una colonia de abejas, se habían establecido y estaban produciendo miel. Evitar el cuerpo muerto se suponía que era consistente con su voto nazareo, pero lo ignoró, metió la mano en el cadáver, recogió miel y la comió mientras caminaba por el camino, incluso ofreciendo algo a sus padres. Llegó el periodo de compromiso y era hora de que se casara con esta filistea. Se hicieron los preparativos para la boda. Notificaron a Sansón y él viajó de regreso a la ciudad natal de su prometida para la fiesta y la fiesta duraría 7 días. Consistía entre los filisteos principalmente en una pelea borracha, 7 días de bebida. El texto bíblico nos dice aquí en este capítulo que a Sansón se unieron 30 jóvenes filisteos. La novia tenía sus damas de honor y estos eran los asistentes del mejor hombre. 30 filisteos paganos e idólatras iban a estar al lado de Sansón. Creo que son más que participantes en la boda. En realidad, creo que son más probablemente guardias para vigilar a Sansón porque sería visto con sospecha, sus hazañas siendo conocidas por ellos. En un esfuerzo por avergonzar a estos 30 filisteos, mostrarles, Sansón, que probablemente estaba borracho él mismo, los desafió con un acertijo imposible sobre la matanza del león y la miel. ¿Recuerdas eso? Sansón les dijo, déjenme plantearles un acertijo. Si pueden resolverlo y explicarlo correctamente dentro de los 7 días de la fiesta, les daré 30 vestiduras de lino, 30 cambios de ropa. Si no pueden explicarlo, entonces me darán a mí 30 vestiduras de lino y 30 cambios de ropa. Y ellos le dijeron, plantea tu acertijo para que lo escuchemos. Entonces él les dijo, del comedor salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Durante 3 días no pudieron entender ni explicar el acertijo. Se frustran. Acosan a su esposa en medio del evento matrimonial. Y le dicen, si no nos dices la respuesta al acertijo, te quemaremos. No querían decir con una plancha rizadora. Te quemaremos hasta la muerte. Y luego quemaremos la casa de tu padre con tu familia dentro. Dínoslo. Y suplican implacablemente y ella cede. Entonces, los hombres filisteos, los 30 hombres, regresan y dan la respuesta correcta. Sansón está furioso. Sabe que su nueva esposa lo ha traicionado. Está tan enfurecido que viaja a Ascalón, una ciudad filistea a 23 millas de distancia. Tiene un periodo muy largo para calmarse. Camina 23 millas. Cuando llega a Ascalón, mata a 30 hombres y les quita toda su ropa.
para cumplir la promesa de dar ropa a 30 hombres. Y regresa todavía furioso después de un viaje de ida y vuelta de 50 millas. Y todavía está tan enfurecido que abandona la boda y se va a casa. Esa boda pesadillesca ocurrió a principios de la primavera. Después de algunos meses de mal humor, decide regresar a su esposa alrededor de la época de la cosecha de trigo, capítulo 14. Va a volver ahora y arreglar las cosas. Desconocido para él, su suegro, quien asumió que el novio, enojado, nunca regresaría, le ha dado a su hija a otra persona. Ella ya está casada con alguien más. Versículo 20 del 14. La esposa de Sansón fue dada a su compañero, quien había sido su amigo. Sansón aparece en la casa. Estoy aquí, ¿podemos retomar la boda donde la dejamos? Incluso aparece con una cabra, como una ofrenda de paz. Su suegro no lo deja entrar. La reconciliación era su esperanza. La ira se convierte en su respuesta. El suegro en el capítulo 15 versículo 2 dice: realmente pensé que la odiabas, así que se la di a tu amigo. ¿Podría darte a su hermana menor, por favor? ¿La quieres? Este es un padre, tómala. Ella es incluso mejor. Por favor, tómala. Está tan furioso que descarga su ira sobre los filisteos nuevamente. Estos son filisteos ahora. Así que toma su ira. Captura 300 zorros. La palabra es en realidad chacales, y los chacales eran más familiares, es como una cruza entre un lobo y un coyote. Tenían una cola larga, así que ata sus colas juntas y tiene entonces 50 pares aullantes de chacales y les prende fuego a sus colas, los envía frenéticamente zigzagueando a través de los campos de grano de los filisteos. Y prenden fuego a todo, destruyendo todo. En el camino desde los campos de grano, hasta los viñedos, hasta los olivares. Cuando los filisteos descubren lo que ha hecho con sus cultivos, culpan a su suegro. Así que van y lo queman a él y queman a la mujer que iba a casarse también. Así que la misma cosa que ella trató de evitar, ser quemada en primer lugar, termina sucediéndole a ella. Cuando se entera de que han quemado a la mujer que decidió que realmente quería casarse, quien ya había estado casada, está enojado nuevamente. Este hombre está tan fuera de control, es casi incomprensible. No acepta la culpa por las circunstancias que llevaron a su muerte y la muerte del suegro. Está tan enojado con los filisteos, Dios usa su ira providencialmente para ser el instrumento de juicio continuamente sobre los filisteos. Jueces 15, 8, los atacó de cadera y muslo con una gran matanza. Luego bajó y se escondió en una hendidura de la roca en Edom. Cadera y muslo es simplemente una especie de expresión coloquial, de arriba abajo. Un asalto y ataque violento. De nuevo su ira es increíble, pero Dios usa su ira y su enojo en juicio sobre los filisteos. Con sus campos quemados y sus parientes asesinados, los filisteos han tenido suficiente, así que consiguen un ejército. Baja al capítulo 15 en el versículo 10. Consiguen un ejército y vienen hacia los hombres de Israel. Y los hombres de Israel dicen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué nos están atacando? Y ellos dijeron, hemos venido a arrestar a Sansón. Queremos a Sansón, capítulo 15 versículo 10, y queremos hacerle lo que él nos ha estado haciendo. La amenaza es: si no nos dan a Sansón, les haremos a ustedes lo que se nos ha hecho. Su reputación era tal que incluso sus compañeros israelitas tenían miedo de él, así que dicen, está bien. Vamos a buscarlo. Y llevan a 3,000 hombres para traerlo,
3,000 hombres para traerlo, para entregarlo a los filisteos. Acepta ir. Creo que por curiosidad y sabiendo la fuerza que tenía, no le tenía miedo a nadie. En un esfuerzo mezquino, deciden atarlo con una cuerda nueva. Y lo traen atado. Versículo 14 del capítulo 15, los filisteos vinieron gritando contra él, entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y sus lazos se soltaron de sus manos. Rompe las cuerdas nuevas. Enfrenta a su atacante como un superhéroe seguro, recoge el objeto más cercano que yace en el suelo que resulta ser la quijada de un burro que yace en el suelo y los ataca. Con la quijada de un burro, mata a 1,000 de ellos 1,000 de ellos con una quijada de burro de 9 pulgadas, al menos eso es lo que he oído es la quijada de burro antigua promedio. Y luego consigue todos los cuerpos. No solo los mata a todos, sino que los amontona todos en un montón y llama al nombre del lugar Ramat Lei, que significa colina de la quijada. Y luego se atribuye el crédito a sí mismo. Y en el versículo 16 del capítulo 15, canta una canción para sí mismo, con la quijada de un burro, montones sobre montones. Con la quijada de un burro, he matado a 1000 hombres. Bueno, fue algo de un esfuerzo matar a 1000 hombres y amontonar sus cuerpos, así que está exhausto. En el versículo 18, tiene mucha sed y llama al Señor. Él sabe la verdad. Llamó al Señor y dijo, tú has dado esta gran liberación por la mano de tu siervo y ahora ¿vas a dejarme morir de sed y caer en manos de estos incircuncisos? Tengo sed. Está sediento hasta el punto de la muerte. Reconoce que Dios había dado esta gran liberación y Dios hace algo maravilloso, le da agua de una roca a este hombre muy extraño y complejo. Pero después de todo esto, hay el reconocimiento, Dios, tú hiciste esto. Y versículo 20, juzgó a Israel 20 años, entregó a Israel 20 años en los días de los filisteos. El Señor lo libró de la deshidratación que amenazaba su vida. Por primera vez en su vida, experimentó debilidad. No había filisteos cerca y estaba débil cuando Dios no le daba ese poder y solo se lo daba cuando los filisteos estaban allí. Durante 2 décadas se les dio un respiro de los filisteos, aunque continuarían causando problemas a Israel mucho después de la vida de Sansón, rompió el dominio temprano de ellos. Y en su muerte, les asestó el golpe final. El drama final de la vida de Sansón, todos lo conocen. Es una historia increíble. El capítulo final comienza cuando hace lo que hace, comienza a mirar a las mujeres filisteas de nuevo. Y encuentra a una llamada Dalila. Ahora estamos en el capítulo 16. Y la historia es aún más sórdida que eso. Incluso antes de conocer a Dalila, el texto dice que visitó a una prostituta en Gaza. ¿Prostituta? 16, 1-3, mientras estaba con la prostituta, los hombres de Gaza fueron informados de que estaba allí con una prostituta. Ahora recuerda, durante 20 años había estado protegiendo a Israel. Así que deciden que vamos a capturarlo. Eso fue inútil porque el Espíritu de Dios viene sobre él, arranca las puertas de la ciudad de Gaza, las lleva, las puertas, sobre sus hombros, hasta las colinas de Hebrón, 38 millas de distancia. Así que ves su fuerza sobrehumana y su debilidad súper pecaminosa. La atracción fatal fue su vida. Fija su lujuria en esta mujer Dalila y el desastre es inevitable. Los filisteos la ponen en su camino para que él la vea,
la desee, y es una trama. Ella se acercará a él y encontrará a él. Secreto de su fuerza. Le dicen, te daremos 5,500 siclos de plata, 5,500 siclos de plata. Los eruditos bíblicos han dicho que el salario anual promedio era de 10 siclos de plata, 5,500 siclos de plata. Eso sería 550 veces esa cantidad. Serían 550 años de salarios, una fortuna. Ninguna cantidad era demasiado alta para eliminar al enemigo mortal. Ella estaba bien pagada. Con una fortuna en juego, Dalila estaba feliz de seducir a este hombre fuerte hebreo. Ella lo manipula y lo manipula una y otra vez en el capítulo 16 versículos 6, 8, 10, 14. Finalmente, en Jueces 16, 16 y 17, sucedió cuando ella lo acosó diariamente con sus palabras. Lo presionó tanto que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Le contó todo su corazón y le dijo, nunca ha venido navaja sobre mí cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza me dejará y seré débil. Seré como cualquier otro hombre. Sería débil como cualquier otro hombre. Así que dicen, bien, vamos tras él. Llegan los filisteos. Está indefenso, rapado de su cabello. Las palabras desgarradoras del texto son estas: no sabía que el Señor se había apartado de él. No lo sabía. La ruptura de su vida, el pecado de su vida alcanzó el punto de inflexión con Dios. Largo tiempo cegado por la fuerza, largo tiempo cegado por la arrogancia, largo tiempo cegado por la lujuria. Ahora está cegado por sus captores que, según el versículo 21 del capítulo 16, le sacan los ojos en Gaza. Y ahora es un molinero ciego, como una mula atada a un molino de madera que gira en círculo moliendo grano, completamente humillado. Los filisteos dan crédito por la caída de Sansón al dios Dagón. Tienen una gran celebración en el templo. Están celebrando que Dagón ha derrotado al gran Sansón. Las festividades se escalan, la locura aumenta y exigen ver a este hombre fuerte humillado. Jueces 16:25, dicen, vayan a buscarlo, tráiganlo, vamos a burlarnos de él, vamos a reírnos de él. Él tropieza ciegamente en las burlas burlonas. Pide lo que parece una pequeña cortesía, ya que está ciego y solo ha ido a donde lo han obligado a ir. Y dice, ¿podrían ponerme en un lugar entre las dos columnas centrales para que pueda sostenerme? La evidencia arqueológica indica que todo el techo, literalmente su poder, su fuerza, bajaba a través de esas dos columnas principales y se transfería a la fundación. Desde una perspectiva de ingeniería, el peso del perímetro se dibujaría hacia esas columnas y hacia abajo hasta la fundación. Sin esas columnas, todo el techo colapsaría y derribaría todo el edificio. Sansón, sin ver nada, sabía dónde estaba mientras sentía las dos columnas. Y le pide al Señor fuerza en un acto heroico de sacrificio propio, según Jueces 16 versículos 27 y 28. Ahora el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los señores de los filisteos estaban allí, alrededor de 3,000 hombres y mujeres en el techo observando mientras Sansón actuaba. Entonces Sansón llamó al Señor diciendo, oh Señor Dios, recuérdame, te ruego, un hombre roto ahora, un hombre penitente, un hombre humilde. Fortaléceme, te ruego solo esta vez, oh Dios, para que pueda con un golpe tomar venganza sobre los filisteos por mis dos ojos. La venganza personal siempre fue un problema con él. Incluso en este gran momento,
no pudo divorciarse completamente de su venganza personal. Pero había algo más grande que eso que movía su corazón, porque ahora estaba dispuesto a dar su vida para proteger a su pueblo de sus enemigos mortales. El Espíritu de Dios escuchó su oración en un destello de energía divina. La fuerza sobrenatural se vertió en su cuerpo con una mano en cada columna y comenzó a empujar. Esas columnas monolíticas comenzaron a moverse. Sabía que Dios lo había empoderado. Tan pronto como sintió que se movían en una explosión de poder inimaginable, desalojó las columnas en un choque catastrófico. La estructura masiva de madera y piedra y yeso aplastó a todos. Todos los 3,000 fueron asesinados. Más de los que había matado en su vida. Había matado a sus cientos. Así que Jueces 16:30 dice, los muertos que mató en su muerte fueron más de los que mató en su vida. Sansón murió penitente, roto y humilde. Murió por la causa de su nación y la causa de su Dios. Su Dios había dicho, eliminen a los filisteos, sáquenlos de la tierra. La gente no había hecho eso. En un acto final de fe, clama a Dios para ser un instrumento mediante el cual pueda hacer la voluntad de Dios y destruir a los enemigos de Dios. Y Dios escucha su oración. Una de las personas con las que quiero hablar cuando llegue al cielo es Sansón. Dos hombres extremos opuestos. Uno es débil y se vuelve fuerte. El otro es fuerte y se vuelve débil. ¿Entiendes que Dios usa todo tipo de personas? Usa a los débiles y los hace fuertes. Usa a los fuertes y los hace débiles y luego los hace fuertes. Usa a los humildes, a los temerosos, a los tímidos, a los cobardes, empoderándolos a través de la fe. Y humilla a los poderosos, a los audaces para sus propios propósitos. Hebreos 11:34, donde empezamos, dice: esto, de la debilidad fueron hechos fuertes. Y miramos nuestras vidas y nos preguntamos, ¿puede Dios usarnos en nuestra debilidad? Oh sí, Él puede. No tiene a otras personas para usar. Escucha una palabra final de Pablo. En medio de su sufrimiento y su terrible agonía, orando para que el Señor quite la espina en su carne, dice: rogué al Señor 3 veces que se apartara de mí. Y Él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona en ¿qué? Debilidad. Solo cuando nos vemos como débiles podemos ser hechos fuertes en el Señor. Gedeón era débil, lo suficientemente débil como para volverse fuerte en el Señor. Sansón era fuerte, demasiado fuerte para ser realmente todo lo que Dios quería que fuera. Su hazaña más grande fue la fuerza que salió de su debilidad. Entonces, dice Pablo, más bien me gloriaré en mis enfermedades, en reproches, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos juntos. Padre, te agradecemos nuevamente por la maravilla del testimonio de tu gracia en la vida de Gedeón y Sansón. El recordatorio nuevamente de que no estás buscando personas perfectas porque no las hay. Estás buscando a aquellos que están rotos y débiles para que puedan ser fuertes en ti. Te agradecemos que seas un Dios fiel, proteges a tu pueblo, mantienes tu pacto. Hiciste un pacto para preservar a la nación Israel y lo has hecho hasta este día. Y has hecho un pacto en Cristo para salvar y redimir a aquellos que creen en Él, y continuarás manteniendo ese pacto también. Te agradecemos que seas un Dios fiel. Lo hemos cantado esta noche, grande es tu fidelidad. Y que estas verdades sean alentadoras para nuestros propios corazones de que tú puedes usarnos incluso con nuestros defectos. Te
Damos gracias en el nombre del Salvador. Amén.